Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sintonizar como cada lunes por la noche La Ley de la Selva. Hasta las 0:30 tenemos este espacio de encuentro, de reflexión, de intercambio de información. En un ratito nos van a visitar, además, para hablar de esta jornada de conmemoración, también de reivindicación, la tercera generación del Nunca Más. Estén atentos, estén atentas, porque en un ratito las que se van a sentar acá son adolescentes y jóvenes. Vienen nietos y nietas de víctimas de la represión ilegal que se consideran eso, nietos de los 70, hijos de los 90, son los hijos de aquellos que sufrieron la represión ilegal en carne propia. ¿Cómo lo discuten con sus amigos, con sus compañeros? ¿Qué piensa la generación más joven de aquella historia que vuelve, además ahora, remixada, redefinida, reescrita de a ratos por un gobierno que ya del negacionismo está pasando prácticamente a la apología abierta de la dictadura? Claro, le contestó una multitud muy compacta, muy nutrida, tanto aquí en la ciudad de Buenos Aires. Acabo de ver las imágenes de Rosario, Córdoba, las gigantescas movilizaciones que hubo en todo el país parecen desmentir eso de que los jóvenes se hicieron de derecha. En un ratito lo conversamos con ellos. Pero va a venir también Pablo Yonto, más entrado el programa, a conversar sobre el anuncio del día. ¿De verdad van a desclasificar archivos estatales de la última dictadura? ¿De verdad lo van a hacer mientras boicotean los juicios de lesa humanidad? Lo vamos a conversar en un rato con, acaso, el más importante de los abogados que incansablemente viene trabajando en estos juicios de la verdad desde que se reabrieron y que además conoce la historia por haber cubierto él mismo en persona, por ejemplo, el juicio a las juntas. Pablo Yonto en un ratito, un lujo que nos damos en La Ley de la Selva. Pero voy a arrancar hablando de economía, porque de esto vamos a hablar mañana, pasado, traspasado, y el viernes va a ser una semana caliente. Y el gobierno, aunque todo el tiempo está mostrando como si la situación estuviera bajo su control, como si todo lo que pasara fuera parte de un plan, la verdad es que está desesperado. Está desesperado Milei, y por eso desde hace 2 meses que dice que tiene un acuerdo al que le falta el moño. Está desesperado Caputo porque tiene diferencias con su jefe al menos en el organigrama, respecto de qué hacer con las exigencias que plantea el fondo para enviar el dinero que quiere el gobierno. Y está desesperado también Santiago Bausili, el hombre que ve evaporarse las reservas del Banco Central. Claro, lo que viene pasando, lo que pasó la semana pasada, es que se aceleró la sangría de divisas del Central por sus operaciones en el mercado donde arbitra contra los importadores y los exportadores, donde también se le presentan las empresas que quieren pagar deuda al exterior o que quieren repartir dividendos entre sus accionistas. Ya vamos a ir ahí. ¿Qué pasó? Bueno, en lo que va de marzo, el saldo neto de divisas del Banco Central ya es de casi $1.000 millones. Vos me dirás, ¿pero cómo? Si solamente la semana pasada perdió más de 1.000. Claro, perdió más de 1.000, pero la anterior había habido días que tuvo saldo positivo. Todo se precipitó la última semana para terminar este mes de marzo, que vamos a ver cómo se desenvuelve esta última semana, con el peor rojo de la era Milei. Claro, ya hubo un par de meses en los cuales el saldo de la intervención del Banco Central fue negativo, estuvo en rojo, pero nunca de la magnitud de este mes de marzo. Y fíjense ustedes cómo después de, al principio, acumular reservas, comprar divisas, cuando había devaluado inicialmente Caputo, se empieza a agotar eso y recién se recupera con la apertura del blanqueo. Los meses posteriores al blanqueo de capitales, el Banco Central pudo comprar reservas,
pero eso se agotó abruptamente a principios de este año y terminó en el rojo de marzo, que es realmente muy preocupante para un gobierno que, bueno, dejó directamente de acumular reservas. Claro, las reservas en sí, que están sujetas no solamente a esta compra y venta de divisas con importadores y exportadores, no paran de caer. En los 6 meses últimos que hubo déficit en la cuenta corriente, esas reservas terminaron perforando, de haber superado los 32.000 millones, perforando los 27.000. Tenemos ese otro gráfico porque es realmente muy elocuente. Antes, mirá, este es otro factor por el cual se le escurren reservas, la intervención en el dólar bolsa. Esto, que ya en enero se manifestó muy preocupante, todavía no tiene datos oficiales para febrero, porque el Banco Central informa esto con demora. Ahora, ya en enero lo que pasaba, además de que el Banco Central empezaba a tener problemas para comprar reservas en el mercado oficial, tenía que sacrificar ese nivel en el mercado paralelo. ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno, además de permitirle a los exportadores liquidar una parte de las divisas que generan con esas exportaciones en el paralelo para mantener la brecha chica, una diferencia menor entre el oficial y el paralelo, lo que empezó a hacer estos últimos meses es a destinar buena parte de los que compra, de los dólares que compra de los exportadores, del 80% que se liquida en el oficial, para alimentar la oferta del paralelo. Claro, de esta manera genera la sensación de que los mercados le sonríen, pero es una combinación del cepo, el control de cambios para la dolarización de carteras más grandes, con esta intervención que le termina costando, ahora sí voy al gráfico de reservas, le termina costando perforar un piso muy preocupante, un piso que el gobierno jamás creyó que iba a perforar a esta altura del año, que es el de mitad de año pasado, antes del blanqueo de capitales. Fíjate vos cómo desde ese piso había llegado a casi 33.000 millones de dólares por el blanqueo. Estamos hablando de 8.000, 9.000 millones de dólares que entraron de golpe a cuentas en bancos argentinos de gente que dijo: yo tengo esto acá sin declarar y quiero declararlo. Claro, con eso tiraron todo el segundo semestre de 2024, pero jamás creyeron que fuera a derretirse tan rápido esa ventaja. Y eso es lo que pasó en este primer trimestre del año, en este verano caliente, tanto por la salida de divisas por turismo al exterior, Chile y Brasil, récord de turistas argentinos. Acá, por el contrario, una temporada para el olvido, porque no entraba mucha gente del exterior a los destinos limítrofes, a los destinos más concurridos por el turismo extranjero, y eso se refleja en las reservas internacionales de un Banco Central que tampoco dispone de ese nivel, porque este es el nivel bruto, que incluye el canje con los chinos, que se renovó el año pasado, que incluye los encajes de la gente que tiene depósitos en dólares en los bancos. En fin, una situación muy, pero muy estrecha, muy frágil desde el punto de vista financiero. Claro, la versión de que el acuerdo con el fondo va a venir a compensar esto es una versión que el mercado quiere creer, que el mercado está muy interesado en que se cumpla. Lo que pasa es que esas versiones son cada vez más disímiles entre sí y cada vez más contradictorias. El viernes, por ejemplo, la agencia Bloomberg habló de un programa por 20.000 millones de dólares. Un programa que sería de vuelta de los programas más cuantiosos, de los préstamos más cuantiosos que el Fondo Monetario le haya dado a país alguno. El máximo fue, sabemos, el que recibió Macri, 55.000 millones de dólares, de los cuales, por fortuna, se llegaron a desembolsar solamente 45.000. Pero claro, era un préstamo fuera de regla, equivalente a 12 veces lo que Argentina tiene como tope asignado en el Fondo Monetario. En fin,
El problema es que si es 20.000 millones de dólares y eso incluye la refinanciación de los vencimientos de los próximos 3 años, que es lo que pactó el Frente de Todos en 2022, lo que quedaría disponible no es mucho. Son unos 5.000 millones de dólares. Y los empresarios, sobre todo las multinacionales que quieren apurar la salida de la Argentina por las dudas, o por lo menos sacar algo de sus dividendos en dólares antes de que una devaluación empiece a derretir ganancias de estos meses, empiezan a decir, che, ¿con esos 5.000 alcanza? Y ahí todo lo que está pensando que va a ganar el mercado, todas esas jarras de leche, como en la fábula, recuerdan que va imaginando la que va a vender, la lechera que va a vender el cabrito, bueno, empiezan a evaporarse, empiezan a desvanecerse en el aire. ¿Qué estiman en el gobierno? Bueno, estiman que van a recibir más guita fresca. Claro, el tema es, si el acuerdo es por 20.000 millones, como dijo Bloomberg, o como creen los más optimistas en el mercado, ¿por qué tomarían más fondos frescos que los necesarios para el pago de vencimientos en los próximos años? ¿Por qué alguien pagaría un interés alto por mantener en el Banco Central una guita que va a destinarle al pago a un acreedor que es el mismo que le presta? No tiene mucho sentido. Si van a recibir más de esos 5.000 millones que sobran de refinanciar los vencimientos de los próximos años de un préstamo total de 20.000, quiere decir que están pensando en gastárselos. Porque en definitiva eso es lo que está en juego. La velocidad a la cual se van a fugar esos dólares que van a entrar a pedido de Milei y por convalidación de los 129 diputados que aprobaron ese decreto de necesidad de urgencia la semana pasada en medio de una represión con el Congreso vallado, como suelen aprobarse estas cosas. Claro, lo más probable es que efectivamente se quieran gastar esa guita, pero eso no hace más que desnudar la misma fragilidad, la misma desesperación. Hay, por ejemplo, que ver simplemente el superávit comercial de estos primeros 2 meses del año, ya sabemos que totalizó 365 millones de dólares nada más, como para entender esa desesperación. Hay un cálculo que sacaron los economistas del MATE, Rosarino, del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía, que trabajan con nosotros en las investigaciones de este programa. Sobre la información oficial del propio INDEC, recalcularon qué habría pasado si no hubieran mejorado como mejoraron los términos del intercambio para la Argentina en este último año de Milei. Es decir, sacando el viento de cola, sacando la suerte que para Milei hizo que los precios de las importaciones cayeran mucho más que los de las exportaciones, sacando eso, corriendo de lado, suponiendo que los precios tanto de nuestras compras como de nuestras ventas al exterior fueran los mismos que hace un año, en el primer bimestre del año pasado ya habríamos tenido déficit comercial. Así de preocupante es la situación cambiaria. Porque no solamente abren la importación de ropa para decir que va a estar más barata, sigue estando carísima. No solamente abren la importación de productos puerta a puerta para que determinado sector de la clase media pueda pedir a Estados Unidos cosas que le llegan a la puerta de su casa, sino que además mantienen un tipo de cambio que grita, por favor, importen, traigan todo importado, como ocurría con la tablita de Martínez de Oz. Y claro, el saldo favorable magro, muy magro, de 365 millones de dólares del primer bimestre, sacando ese efecto precios, se convertiría en un rojo, nuevamente, de 458 millones de dólares. Si le sacáramos el efecto precios, insisto, estaríamos ya en déficit comercial, comparándonos con el año pasado. Por eso es que cruje la tablita del siglo XXI. Por eso es que cuesta tanto para el Banco Central sostener un crawling peg, como le dicen ahora, una tablita de
microdevaluaciones mensuales que permitan seguir haciendo bicicleta financiera. Y por eso es que la inflación empezó a responder a la expectativa de una devaluación. Mirá lo que midió LSG, que semana a semana revisa la inflación de alimentos y bebidas en los supermercados online. O sea, revisando cientos, miles de productos en las góndolas virtuales de los supermercados más concurridos de la Argentina. Esta era la inflación semana a semana de todo el año pasado. Y fíjate cómo empieza a picarse en febrero y cómo llega hasta marzo. En marzo, ahí lo vamos a encontrar, la tercera semana de marzo, la semana pasada, dio el aumento de alimentos y bebidas más alto del que se tenga registro este año. El año pasado había habido semanas de aumento fuerte, pero este año no hubo ninguna de 2,4%. Y esto es coherente con la expectativa de que este mes de marzo va a tener una inflación del orden del 2,8, 2,9% en el mes. Algo que va a ser mayor que el 2,4 de febrero, que a su vez fue mayor que el 2,2 de enero. La desesperación de Caputo tiene que ver con que el gran activo del gobierno, que es que baje la inflación, empieza a entrar en entredicho. Y no son ya los aumentos de tarifas que vienen siendo superiores, diría yo, casi el doble que la inflación promedio en estos últimos meses, sino los aumentos de alimentos y bebidas. Si eso se combina con los aumentos tarifarios, estamos ante un sendero que, si no se aplaca la expectativa devaluatoria, va a terminar con un mes de abril también más inflacionario que el de marzo. Y si los dos grandes argumentos electorales del oficialismo eran que la inflación bajaba y que la calle estaba ordenada, y ahora la represión de Patricia Bullrich desató un caos callejero descomunal la semana pasada y encima la inflación sube, bueno, no es casual que hayan corrido como corrieron a pedirle al Fondo Monetario como sea el dinero ya. Claro, negociar con el Fondo Monetario en plena corrida es difícil, porque el Fondo Monetario exige liberar el tipo de cambio y eso en una corrida no se sabe dónde termina. El Banco Central, para peor, no tiene mucho combustible para combatir esa suba y el ministro, cuando la semana pasada fue a hablar, a intentar calmar las aguas a dos entrevistas distintas, bueno, dejó más dudas que certezas. Hay una pregunta muy concreta que el presidente del Banco Central no puede responder. Y es por qué no interviene en los mercados de futuro para las posiciones de junio, julio, agosto, en los cuales por ahora el mercado refleja que no le cree a la tablita, refleja que cree que va a haber una devaluación del tipo de cambio oficial. ¿Qué tiene que ver el mercado de futuros con la inflación? Tiene mucho que ver. Porque el mercado de futuros, además de ser una apuesta respecto de cuánto va a estar el dólar de acá a un mes, a 2 meses, a 3 meses, a 4 meses, es un mecanismo que tienen las empresas para evitar fluctuaciones bruscas en el medio de una transacción. Supongamos, alguien quiere importar un contenedor que tiene 10 relojes despertadores chinos. Cada uno de esos relojes despertadores chinos vale $1. El proveedor chino acepta mandarlos y cobrar a 3 meses, 4 meses. La Argentina últimamente no tiene tanto crédito, pero pongámosle. El importador recibe los relojes, pongamos que redondeando los va a pagar a $1 cada uno, a 1.000 pesos. Y como tiene la incertidumbre de cuánto va a valer el dólar dentro de 4 meses en el momento de pagar esa importación, antes de venderlos a 1.200, 1.300 y hacer una ganancia, lo que tiene que asegurarse es que va a poder pagar esos dólares dentro de 3, 4 meses al tipo de cambio más o menos que tiene hoy. Como nadie se lo garantiza,
una herramienta que tiene es ir al mercado de futuros. Ahora, el mercado de futuros hoy le está cobrando más caro ese dólar futuro. Si el Banco Central tuviera tanta confianza en que va a mantener la tablita, lo que debería hacer es ir a ese mercado de futuros y vender. Decirles, señores, no se preocupen, acá estoy yo. Yo garantizo que esto se va a mover a este ritmo. Como no lo garantiza, ¿qué hace el importador? Bueno, se asegura el tipo de cambio ese más caro, pero vende más caro también hoy. Lo cual motivaría doblemente al Banco Central a aplacar esa expectativa devaluatoria que refleja el mercado de futuros. ¿Por qué no lo hace teniendo ese doble incentivo? Por un lado, el de que le crean a su marco monetario, a la tablita, y por otro lado, evitar el efecto inflacionario que tiene hoy esta expectativa devaluatoria. Bueno, probablemente porque el Fondo Monetario le esté pidiendo que cambie ese régimen. Y por eso, la semana pasada, Caputo hizo agua como la hizo cuando le preguntaron si iba a flotar, si iba a haber bandas, si iba a devaluar. No, eso no se los puedo decir porque es parte de lo confidencial con el fondo. Claro, empieza a ser problemático pedirle al fondo también en términos políticos, porque el Fondo Monetario sigue teniendo muy mala imagen en la Argentina. Este fin de semana publicó una encuesta Subán Córdoba, la consultora que mide también la imagen de Milei, que preguntó en los últimos 15 días cuán de acuerdo estaba el público con volver a pedirle prestado al fondo. En desacuerdo se mostró un 64% de la población. De acuerdo, solo un 34%. Y cuando le preguntaron a la misma gente si los anteriores 22 programas con el Fondo Monetario, que todos, les anticipo, les spoileo, salieron mal, cuando les preguntaron si estaban de acuerdo con la frase histórica, correctamente redactada en términos históricos, que es que los préstamos del FMI siempre han sido perjudiciales para la Argentina, es superior la cantidad que apoya esa fórmula. Casi el 70% está de acuerdo con que todos los préstamos con el Fondo Monetario fueron perjudiciales. Por eso, cuando un joven entusiasta de los que se mueven en torno a Santiago Caputo se apuró a tuitear para celebrar que el Congreso avalaba este nuevo episodio de endeudamiento, un comisario que responde también al mismo asesor y ministro sin cartera, lo invitó a borrarlo, de modo no demasiado amable, ¿no? Hay FMI para rato, vamos, viva la libertad carajo, puso Fran Fijap, y @gordodan lo invitó a borrarlo con un epíteto irreproducible por una cuestión de elegancia. Claro, lo que empieza a crujir internamente es la idea de pactar con el fondo a como dé lugar. Porque por un lado está la supervivencia política de este proceso en juego, pero por otro lado hay mucha guita en juego. ¿Qué es más importante para los que sostienen a Milei? Bueno, hay que ver, porque Milei es una figura intercambiable, pero poder llevarse los dólares que anotaron como ganancia en sus balances durante este año y medio, y es algo que tiene un interés contante y sonante. Claro, la pregunta es si el Fondo Monetario les va a prestar una suma exorbitante de dinero, como especulaban algunos operadores el viernes y como especulan algunos a las puertas de la apertura de una jornada tensa, como promete ser la de mañana. La pregunta es, ¿qué pediría Donald Trump a cambio de otro préstamo fuera de regla? Y ahí el antecedente inquietante es el de Volodymyr Zelensky, el de la Ucrania, hoy entre la espada y la pared, entre un Donald Trump que mira con cariño a Vladimir Putin y un Vladimir Putin que se quiere quedar con la mitad de su territorio. Trump, antes de hacer lo que viene haciendo desde que asumió en enero, ya había mostrado cómo le interesaban los minerales críticos, las tierras raras, el litio, el cobalto, el cobre. Él
prometía que esto iba a ser un eje de su política porque China, a diferencia de Estados Unidos, dispone de todos estos minerales en su territorio. De hecho, China acaba de desarrollar baterías más efectivas que las de litio con otros minerales. Ya destronó una marca china de autos eléctricos a Tesla, de Elon Musk, que entre paréntesis vale la mitad de lo que valía hace 3 meses cuando asumió como ministro de la motosierra de Trump. Y el pacto que le impuso Trump a Zelensky es un pacto de expolio total, un pacto de un neocolonialismo que, bueno, de alguna manera anticipaba esa reunión, ese reto público, esa cagada a pedos, digámoslo, lisa y llanamente, que se comió Zelensky cuando lo fue a ver a Trump al Salón Oval. Claro, 500.000 millones de dólares en tierras raras, en minerales críticos, es prácticamente la entrega de un país completo. Pero la pregunta es, a Donald Trump, ¿qué le puede interesar de la Argentina? Y la respuesta pareció esbozarse la semana pasada en un foro al que fueron muchos empresarios mineros, al que fueron importantes empresarios petroleros, que coorganizaron José Luis Manzano, hoy devenido justamente emprendedor minero, además obviamente de energético, ¿no? Tiene Edenor, que le compró a Mindlin y compañía con su socio Mauricio Filiberti, junto con un ex agente de la CIA. El foro se llamaba Foro IEFA y hablaron varios funcionarios importantes, fue en el Four Seasons, entre ellos Demian Reidel. Este video que vas a ver ahora, 20 segundos, fue viral este fin de semana porque habla este asesor especial, físico, egresado del Balseiro, de Javier Milei, sobre qué ven los empresarios mineros en la Argentina. We have large extensions of land with access to energy, with access to water, in cold climates, which is sort of a cherry on the cake for the cooling of systems. And in an area without armed conflicts, without tsunamis, no earthquakes, there are not that many places on Earth with those things. Obviously, the problem with this area is that it's populated by the Argentinians. So this is the one thing that we have fixed. Claro, indigna un montón ver a un funcionario del gobierno de la Argentina decir que la Argentina está buenísima, salvo por los argentinos. Ahora, saliendo de esa indignación, que es absolutamente comprensible, lo que uno ve es que parece haber en el establishment un consenso en torno a ese destino de proveedor de materias primas para el resto del mundo y específicamente para Estados Unidos, para nuestro país. Y digo, ese consenso es un consenso del establishment, un consenso obviamente de funcionarios como este, pero también un consenso de un sector del peronismo. La semana pasada, en el Congreso, el acuerdo con el Fondo Monetario no se habría aprobado sin algunas manos que se levantaron, algunas manos amigas del peronismo neolibertario, y sin las ausencias de algunos legisladores puntuales, concretos, que justamente con su ausencia le permitieron llegar al número mágico a Javier Milei y a Martín Menem. Una de esas ausencias fue la de Fernanda Ávila, diputada catamarqueña, que junto con otros legisladores de su provincia se ausentó como contrapartida de la cesión de una mina, que al día siguiente nos enteramos todos, a favor de Raúl Jalil, de Rodocrosita, allí en Catamarca. ¿Por qué aparece con Sergio Massa, esta diputada que le facilitó la aprobación del DNU a Milei, del acuerdo del préstamo con el Fondo Monetario? Porque era la secretaria de Minería de Massa. Porque militó por Sergio Massa hasta último momento y porque se sigue diciendo peronista, a pesar de que el gobernador al cual responde, bueno, ya prácticamente trabaja en tándem, por lo menos parlamentariamente, con Martín Menem. Claro, este sector, el sector minero, el sector petrolero, es el sector que puede resultar ganador de este reseteo mileísta. El que resulta perdedor es la industria. Y ahí hay otra
interesante cuenta que sacar. Acaban de salir los datos de la economía del año pasado, 2024. Terminamos 1,5% abajo. Si se quitara el efecto del agro y del petróleo, todo lo que se produjo más de petróleo y de gas el año pasado que en 2023, y todo lo que se produjo más de granos porque no hubo sequía, el desplome del año pasado habría sido del 4,5%. ¿Por qué? Porque cayó dramáticamente la industria y la construcción, que son los sectores que más empleo generan. La semana pasada tuvimos este ejemplo. Mirá, la cerámica Cerro Negro, que echó a 70 obreros, que paralizó una planta en Olavarría, aun cuando su dueño, Ignacio Noel de Morixe, está teniendo ganancias mega archimillonarias en el sector agroexportador. Claro, no importa, es lo mismo que en los 90. La industria expulsa gente, esa gente se queda sin laburo y los sectores elegidos, muy puntualmente en este caso estos, le siguen generando alegrías a sus dueños. Claro, hay quienes dicen que puede volver aquella convertibilidad, que la guita del fondo es tanta que le puede permitir a Milei poner en marcha algo parecido. Lo escribió en Infobae y fue la nota más leída del fin de semana Antonio Aracre. Antonio Aracre es panelista de Duro de Omar, ustedes lo ven. Fue CEO de Singenta durante 30 años, luego jefe de asesores de Alberto Fernández, ahora muy entusiasta de Javier Milei, y saca una cuenta, que ahora les voy a decir porque está equivocada, pero saca una cuenta que sacan muchos en la City. Esto es lo importante, no si tiene razón o no. Lo importante es que estamos entrando a una semana en la cual mucha gente cree que el Fondo Monetario va a mandar un guitaducto tan generoso que puede llegar incluso a disparar un anuncio como este. ¿Por qué está equivocado esto? ¿Por qué está equivocado pensar que 20.000 millones de dólares del fondo con las reservas actuales empatarían la cantidad de pesos en circulación en dólares y que por eso se podría hacer como un tipo de cambio fijo en 1.000 y que quede ahí? Porque primero, las reservas no son líquidas. Las reservas brutas incluyen, como les dije antes, el swap con China, los encajes de los depósitos de la gente en los bancos, que algunos están empezando a sacar tímidamente, vienen cayendo sin parar en los últimos 3 meses. Pero además hay muchos más pesos potencialmente dolarizables que los pesos que circulan en la calle o que están en las cuentas a la vista o cajas de ahorro. Hay un montón de activos en pesos, como los bonos, que también se pueden vender muy rápidamente en caso de una corrida más profunda para comprar dólares. Máxime si levantan parcialmente, aunque sea el cepo, como dicen también en la City, que podría pasar a partir del acuerdo de la confirmación del programa con el Fondo Monetario. Claro, el problema es que para estos inversores seguirle el juego a Javier Milei es muy rentable. Aunque no crean que pueda tener éxito, mantener la burbuja, cuidar esa burbuja, mantenerla inflada hasta las elecciones es algo que permite seguir haciendo guita y que en algunos casos permite dolarizar la guita que ya se hizo. Es lo que empieza a pasar con algunas grandes empresas. Nuestro equipo de investigación estuvo buscando en los balances y en los hechos relevantes que comunicaron algunas empresas en estas últimas semanas, y hay un montón de empresas que están convocando a asamblea para repartir dividendos por montos muy importantes. Vima, por ejemplo, que está dirigida por gente muy amiga de Javier Milei, va a repartir ganancias por 200.000 millones de pesos. Molinos por 82.000 millones de pesos. El Banco Patagonia por casi 104.000 millones de pesos. El banco hipotecario de Elstein, anfitrión de Milei en sus hoteles, por 62.000 millones de pesos. Toda esta guita, cuando no se trata de bancos, se puede dolarizar de inmediato en el mercado cambiario. Los que son bancos tienen que pedir permiso, pero en algunos casos les están dando permiso. Fíjense, Grimoldi, Superviel, Loma Negra, Telecom Argentina, Cablevisión. Estos dos últimos casos, fíjense,
961.000 millones de pesos, 387.000 millones de pesos. Estamos hablando de empresas que pueden presionar, en el caso de Telecom Cablevisión, directamente pueden presionar con más de lo que perdió Bausili la semana pasada. Y si pueden presionar y saben que el Fondo Monetario va a mandar dólares y que el gobierno en un principio va a intentar aguantar ese tipo de cambio como hizo Caputo la vez pasada, ¿no son estos los que se van a llevar el préstamo del Fondo Monetario que después van a terminar pagando nuestros hijos? Digo, porque la última vez no nos avíamos en el momento. Nos avíamos cuando ya se habían ido los dólares. Ahora lo estamos viendo y lo estamos viendo en tiempo real. De vuelta, es un contexto en el cual la fragilidad hace que los grandes desconfíen. Y se ve también en el índice de inversión extranjera directa, ya no en lo que entra y sale como flujos de acceso al capital, en lo que hace las inversiones reales. Miren, esta es la inversión real, la inversión extranjera directa bruta, antes de descontar los dividendos que giraron a sus casas matrices, que hubo cada año desde el cambio de siglo. Los años verdes son años sin control de cambio, sin cepo. Y los rojos son años con cepo. Fíjense que ahí vuelve el último año de Macri. Fíjense que el primer año de Javier Milei es un año en el cual las empresas extranjeras no llegaron a invertir ni siquiera lo que perdió Caputo con Bausili la semana pasada en el mercado cambiario. Ni 1.000 millones de dólares brutos antes de netear los dividendos. Es la tercera marca más baja de toda esta serie histórica, en la cual hubo muchos años de populismo, como le dicen en la City, en los cuales, mirá, se invertía el triple, el cuádruple, el quíntuple de lo que invirtieron el año pasado, posta a posta, en fierros, como dicen en la industria, durante el primer año de Milei. Claro, es una desconfianza que tienen los dueños del capital y que tiene el público también. Porque en la misma encuesta de Subán Córdoba se vio esta evolución preocupante de la aprobación y desaprobación del gobierno de ultraderecha. El número ese, 58,4%, el último, el de marzo de 2025, la desaprobación, es el más alto de todos, ¿eh? Es el más alto desde que asumieron. Y la aprobación, si bien no es la más baja, le pega en el palo. Estuvo ahí cerquita en septiembre del año pasado, pero después repuntó y ahora, como ven, está en un nivel más que nunca alejado de la imagen positiva. Claro, va a ser crítica la consistencia entre una y otra cosa, entre el equilibrio que pueda hacer Caputo con la tasa de interés, con el tipo de cambio, con las reservas y lo que pase con las elecciones. Porque de algún modo lo que valoran de Milei los inversores es que los inversores, los especuladores, los que se están enriqueciendo mientras se empobrece la mayoría, es que esto ocurra sin mucho lío. Ese lío, si bien está empezando a aparecer, es lo que, bueno, dicen pueden enterrar con este mega préstamo del fondo. Escúchenlo, porque los que se indignaron con Reidel hablando de los argentinos que son un problema para la Argentina, capaz no sepan que el viceministro de Caputo es chileno. Se llama José Luis Daza. Es un economista de bastante prestigio, ultra ortodoxo, allá en Chile, laburaba también con la ultraderecha de Antonio Kast, pero vino, como la ultraderecha perdió allá y ganó acá, vino a laburar acá. Y la semana pasada en el Congreso, para convencer a los diputados de que le voten a favor el DNU, decía esto. Ha habido todo tipo de shocks en la economía global, todo tipo de shocks. Y la verdad que la Argentina lo ha resistido de forma magistral, como nunca antes en la historia, gracias al programa político-económico. Pero necesitamos urgentemente salir. No sabemos hacia dónde va a ir
la economía mundial. Hay cambios geopolíticos, hay cambios en los flujos comerciales, hay cambios en los flujos financieros y no podemos seguir esperando que no pase nada. La urgencia es en dar un paso adelante para terminar de estabilizar la economía, para crear las condiciones de crecimiento, para terminar con la pobreza, para salir. Es una pirueta argumental curiosa, vistosa. Decir que está todo bien, pero que a la vez es muy urgente volver a pedirle un préstamo récord al Fondo Monetario. Tan urgente es que tuvieron que aprobarlo con el Congreso vallado, en medio de amenazas de una represión feroz como la que habíamos vivido la semana anterior, y apelando a todo tipo de artimañas de casta para tener los votos de los catamarqueños, de los tucumanos, de los de acá, de los de allá. Son votos que en realidad no compran Milei y Caputo, compran los que se están dolarizando y los que saben que parte de esos dólares del fondo van a ser para ellos. Claro, lo que no dicen es que después los vamos a tener que pagar nosotros. Candela Fernández y Karen Galván son integrantes de Nietes, una organización que yo francamente no sabía que existía y me alegró mucho conocer. ¿Qué edad tienen, chicas? Bienvenidas, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Yo tengo 30. ¿Y vos? Hola, ¿cómo te va? Yo 20. Mirá, ¿y qué edades tienen sus compañeros? Estamos ahí compañeras? yo soy bastante de las más chicas y De vos las más bastante de las chicas. más grandes. Claro, hay un rango. Hay algunas más chicas y después tenemos algunas más chiquitas de 13, 14 que recién están empezando a entrar, que están empezando en el secundario. Pero más o menos va por acá la edad. Ustedes son hijas e hijos de hijos Sí. e hijas de desaparecidos. Sí. Somos nietos, nietas y nietes de desaparecidos, de exdetenidos, de exiliados. ¿Cómo se juntaron? ¿Cómo nació esto? Y nos juntamos en 2019 Ajá. en respuesta a las políticas negacionistas del gobierno de Mauricio Macri. Siempre hablamos de ese 2x1 de 2017, cómo ya pensábamos que siempre soñábamos este espacio, porque bueno, nosotros crecimos con la militancia de nuestros viejos y viejas, pero no teníamos nuestro propio espacio. Y ahí nos fuimos formando y en la pandemia se terminó de armar el organismo. ¿Hoy marcharon? Sí, por Sí. supuesto. ¿Y cómo hablan de esto con sus amigos? Me imagino que deben tener amigos de los más diversos, en escuelas, en la universidad, en la facultad, donde sea. Sí, somos una generación que está hoy interpelada por distintas situaciones. Obviamente a muchos nos pasa que al haber crecido en este ámbito y tal vez en la escuela haber formado parte del centro de estudiantes y después ser tan de este palo, digamos, tenemos más amigos y más gente que está de este lado. Pero obviamente nos cruzamos un montón con personas de nuestra edad, con compañeros de cursada, con lo que sea, que piensan distinto. Y bueno, nosotros creo que lo que intentamos hacer es llevar un poco nuestra historia a cada una de esas personas que tal vez te lo discuten, que tal vez te hablan de que hay otra verdad, de que hay una parte de la historia que no está contada. Creo que desde lo personal intentamos llevarlo bastante. ¿Y qué recepción tiene eso? Depende, ¿no? Me parece que eso, como te decía, estamos en un momento en el que se piensan muchas cosas distintas. En general, uno cuando igual habla de su historia, la recepción del otro suele ser positiva, digamos, porque está hablando uno Claro. de su historia, de sus abuelos, de sus abuelas. Entonces ahí hay capaz algo positivo. Pero bueno, sí, obviamente también te encontrás con ese otro lado que vemos hoy en la calle que no cree. Pero ¿qué piensan cuando ven a cuarentones, cincuentones, progres, que dicen, no, los pendejos son todos fachos, votan a Milei? Es que se le pide mucho a la juventud, lo escuchamos constantemente, incluso cuando vamos a dar charlas, notas, como, ¿y los jóvenes? Sí. Sí, se dice mucho que hay una gran parte de la juventud que votó a este gobierno, pero hay otra parte que no. Entonces, Como el resto, ¿no? Como todas las franjas Claro, etarias. Claro, Total. básicamente, Sí. total. Sí. ¿Y por qué se construyó esa imagen de que Milei llegó por los pibitos? Yo creo que hay una realidad en esto que es verdad que en las escuelas, antes tal vez cuando yo iba al secundario, que no fue hace tanto tiempo, te encontrabas una respuesta mucho más positiva a un 24 de marzo, a una madre de Plaza de Mayo yendo a hablar. Y hoy, al menos viendo a mi hermana más chica en el colegio, me parece que hubo un cambio. Entonces sí hay una realidad en que hay una parte de la juventud
que se interpeló con Milei, que se interpeló con esta falsa historia de algo nuevo, con esta falsa historia de la casta y de todo esto que vino a traer Milei, pero me parece que se centró mucho en eso y no se vio, y es lo que venimos a demostrar nosotros, que hay una gran parte de la juventud que está de este lado y que se ve en la calle también eso. ¿Y con el otro cómo hablan, chicas? ¿Cómo hablan con el que piensa eso? Más allá de mostrar tu caso, ¿no? Que me decías es lo que más incontestable resulta. Y yo creo que lo que tratamos de hacer es hablar de par en par, no como sos mi par. Cuando vamos a las escuelas, vamos mucho a las escuelas a dar charlas, que creo que es una de las cosas más lindas que hacemos desde Nietes, porque es muy lindo, te encontrás con opiniones diversas y acá, como decía Cande, nosotras cuando humanizamos a nuestro familiar desaparecido y lo traemos, ellos sienten esa cercanía. Claro. Entonces es hablarle de lo que les sucedió, pero también es traer un poco el plan económico que ocurrió en la dictadura, que también es parecido al de ahora. ¿Y qué consecuencias trae ese plan económico? Haciendo un hilo conductor, y por qué capaz que cuando terminen la escuela, y capaz que tienen que ver si tenemos universidad pública o capaz tienen que pagar. Entonces, llevarlo también un poco a su realidad del día a día. Creo que eso tiene que ver como a generar un hilo conductor, porque no es lo que pasó en el 76, no pasó hace tanto tiempo y ellos lo ven muy lejano. Claro, lo ven en sepia como yo veo la primera junta por ahí, ¿no? Claro, sí, cercanos. Totalmente. Pero por eso me interesa tanto que ustedes me digan su método. ¿Qué libro usan? ¿Qué película? ¿Cómo hacer para llegar más? Yo creo que depende mucho de qué compañero nuestro se acerque a ese pibe o piba que piensa de esta manera, y depende mucho de quién sea ese pibe y qué es lo que te trae, porque no es lo mismo el que tal vez escucha hablar a los papás y nada más, el que tal vez ni siquiera viene de la casa, sino que es algo que está de moda, porque un poco se puso de moda entre los pibes y entre los adolescentes, aquel que realmente tiene el pensamiento de que en la dictadura estaba bien que a nuestros compañeros los desaparezcan y los maten. Entonces me parece que depende mucho de con quién estés hablando. Yo en lo personal me gusta esto, me gusta traer mi historia, me gusta hablar de lo vivido. Mi historia, la de mis abuelos, la de mis viejos comitentes, y la mía, que un poco milito desde el día en que nací, entonces una historia tengo. Y después ir hablando, escuchar también. Me parece que es un momento en el que hace falta escuchar a esos pibes. Más cuando estamos hablando de pibes que tienen capaz como mucho 20 años y necesitan que los escuchen. Hay que también hacerse ahí un planteo para adentro de qué pasó, que hay pibes de 20 años diciendo viva Milei, viva el nazismo y cosas que escuchamos hoy que no esperábamos escuchar, ni siquiera cuando teníamos 15 años, siendo parte de la misma generación. ¿Cómo influyó en esto la pandemia y las redes sociales? ¿Qué creen de eso? Y creo que las redes sociales son un territorio de lucha que un poco perdimos, hacemos un mea culpa, porque la realidad es que tenemos un presidente que ganó a través de eso, de esa herramienta virtual, y capaz nosotros como militantes no usábamos tanto esa herramienta como un territorio de lucha. Creo que tiene que ver por ahí. Y hay que prestarle un poco de atención, pero no hay que perder las calles. Ahí atrás veo las imágenes de la marcha y es ahí a donde hay que estar y donde vamos a seguir estando. Hoy había un montonazo de jóvenes, ¿eh? Muchos, muchos jóvenes. No me lo esperaba, diría que es siempre impresionista, ¿no? Pero diría que mayoría, sí, pues, ¿no? Y sueltos, con amigos, amigas. Nada, lo que me pregunto es... ¿qué discuten entre ellos? ¿Qué puede llegar a cambiar, así como cambió tan dramáticamente esto, la aparición de gente que banque la desaparición forzada de personas, ¿no? Sí, yo creo que es ahora me parece que se viene un proceso también de pibes y pibas que empiezan a entender, tal vez más lo que llevaban algo más superficial, pero que empiezan a entender que no era tan así. Vos nombrabas las redes sociales, me parece que ahí hubo un montón de una cultura de leer la primera frase y no leer más, de creer absolutamente en un tuit que tuitea a alguien que no sabemos quién es, ni de dónde salió, ni de dónde saca esta información, y un poco, si bien eso sigue y se mantiene, está bajando. Yo creo que un poco de cuenta nos estamos dando, también gobierna Milei y los pibes se están cagando de hambre. Entonces me parece que sale un poco de ahí esperemos cambio y esperemos reconstrucción. Claro, la frustración existía. Total. Pero ahora no se puede hacer los boludos porque hace un año y medio que están... Claro, yo creo eso y creo que a los pibes
lo viven mucho el presente, lo viven mucho. Nosotros hemos escuchado muchas veces, esta historia ya pasó, esta historia ya no nos importa, ya está, hay que vivir el presente. Bueno, si bien nosotros no coincidimos en eso para nada, digo, hoy encontramos nietos todo el tiempo, entonces creemos que esta historia sigue en pie y aparte estamos nosotros acá militándola, pero más allá de esto, digo, el presente del que hablan estos pibes es que hoy se están cagando de hambre, o el que no se está cagando de hambre igual tiene menos lujos, y el que no viaja menos. Digo, hay una realidad económica que lleva a estos pibes a replantearse de nuevo todo eso que escucharon tal vez durante la campaña de Massa. Y hoy no lo ven. Claro, de Massa y de Milei. Durante la campaña en general, digo. Claro. Karen, muchas gracias por venir, por dar el testimonio. Digan dónde las pueden encontrar en redes, que justamente es, como decían, un territorio en disputa. Sí, Nietes Cava, @NietesCava en Instagram. Son nuestras redes sociales, nuestra regional Cava GBA, que somos Cava y el conurbano. Bien, ¿y se siguen peleando como hace 2 generaciones, 3? ¿La izquierda, el peronismo? No, nosotros no. Nosotros somos un espacio multisectorial y estamos muy, muy orgullosos de eso. Somos un espacio conformado entre todos los que queremos formar parte. Muchísimas gracias por venir esta noche. Gracias por invitarnos. Muchas gracias. Ustedes quédense porque viene Pablo Yonto en instantes, ya está acá. Vamos a conversar con él sobre los juicios, sobre lo concreto de un negacionismo que de a ratos se convierte abiertamente en apología de la última dictadura. Quédate hasta las 12:30, la ley de la C. Es un orgullo para mí, un honor que les pueda presentar esta noche, este 24 de marzo, a Pablo Yonto, aquí colega, periodista, abogado, encargado de muchos juicios de la verdad, de los que se siguen sustanciando ahora contra responsables de aquellos crímenes aberrantes de la dictadura. Gracias por venir, Pablo. No, por favor, es un día para venir. Completamente. Cansado de estar. Sí. Pero bueno, la verdad que hoy vale la pena detenerse en qué está pasando con esos juicios. Vos estás participando en varios, ¿querés contarme la realidad de alguno en particular o de todos en general? En este momento hay en todo el país 14 juicios por delitos de lesa humanidad. Dentro de un rato, a las 9:30, ya estaremos en uno, en San Martín. Un juicio por los crímenes cometidos en la zona norte, en Zárate, Campana, Campo de Mayo, toda esa zona norte. Y el semestre que viene van a empezar unos cuantos juicios, algunos de ellos muy simbólicos, por ejemplo, el juicio al gerente de Mercedes-Benz, Tasselkraut, cuyo nombre fue dicho en el juicio a las juntas por un obrero, y mira todo el tiempo que pasó, y recién ahora llega el juicio para Don Tasselkraut. Y la semana que viene el tribunal oral va a ir a la planta de Mercedes-Benz a recorrerla con el obrero, que ya tiene 70 años creo, a recorrer el lugar de donde se lo llevaron, ¿no? Hace 50. Se lo llevaron en el 77, así claro. Que 48 años. Y hace 40 que lo mencionaron en el... Claro, se cumplen ahora, este año es el año del 40 aniversario del juicio a la Junta. Hace 40 años que dieron su nombre. En esos juicios... Un obrero. Sí, se animó a dar el nombre, dijo, el que nos entregó fue Tasselkraut. Así que, pero bueno, los juicios siguen, muchos juicios bastante especiales van a empezar en el semestre que viene. Por ejemplo, en Mar del Plata va a empezar un juicio que juzga a quienes encontraron cadáveres en las costas argentinas, en San Bernardo, Santa Teresita, Las Toninas, Pinamar y Villa Gesell, y no hicieron lo que había que hacer, que era identificarlos y avisar a los familiares. ¿Qué hicieron? Y con esos cuerpos lo que hicieron, cementerio y ponerlos como NN. Se investigó, un juzgado de Dolores, y entre los imputados hay un juez de la dictadura de apellido Facio, que fue el juez de Dolores, que no hizo lo que tenía que hacer legalmente, que era identificar y comunicar a las familias quiénes eran los que aparecían en las costas, producto de los vuelos de la muerte. Son claro. Todos cuerpos de vuelos de la muerte. Hoy volvió a escucharse nuevamente el testimonio de Silingo, estremecedor, sí. Después de... Como lo contaba además, sí, ¿no? Sí, después de, bueno, que hoy el gobierno difundiera un video que no incluía directamente, soslayaba los crímenes de la última dictadura. ¿Cómo influye la política del gobierno de Milei en esos juicios, Pablo? Duele
golpea en algunos puntos de los juicios, pero no los afecta. No los afecta. No los afecta tampoco en la cantidad de recursos del Estado, porque están rajando abogados de la ex-ESMA. Sí, o sea, golpea, duele mucho, pero no los afecta porque, primero, los juicios continúan, el Poder Ejecutivo en el Poder Judicial no se puede meter, si bien intenta hacerlo para estos juicios. Lo que necesitamos es que la Corte disponga medidas para acelerar los juicios. Pero los juicios siguen y la respuesta es 323 sentencias condenatorias desde el juicio a las juntas hasta ahora, en todo el país, con decenas de jueces diciendo acá no hubo una guerra, acá hubo un plan de exterminio y bueno, condenando y absolviendo. Hubo casi 1.200 condenados y hay casi 200 y pico de absueltos, así que las garantías están dadas. Ahora falta mucho, Ale, falta, yo estimo, de acuerdo a lo que uno maneja, que un 60% de las víctimas todavía no tuvo su juicio. O sea, quedan miles de víctimas por llegar a juicio oral y quedan miles de genocidas todavía por identificar. ¿Y ahí qué falta? ¿Ese empuje de la Corte? El trabajo de los jueces de instrucción, sobre todo, que necesitan que la Corte ponga más contratos para que tomen más gente y le dé instrucciones al Poder Judicial, que lo puede hacer la Corte a través de una acordada, por ejemplo, para que prioricen el trabajo de los juicios de lesa sobre los juicios que no son de lesa. Por una cuestión lógica, o sea... Se está muriendo la gente. Se está muriendo la gente, claro. Y es la gente que más espera, que está en la cola hace 50 años. Y eso en cualquier lugar uno sabe que si hay alguien que está en la cola hace 50 años pidiendo justicia, ¿qué hace la gente que está en la cola? Le dice, señora, señor, pase, usted primero, porque merece usted que está esperando hace tanto, ¿no? O cuando estás en un banco o lo que sea, y ves a alguien de 80 y pico de años, la cola dice, señora, usted primero. Pero la Corte todavía no entiende eso. Vos decías, el gobierno hace algunas cosas para intentar favorecerlos, sí, a los imputados, a los que están siendo investigados. Claro. ¿Qué hace, por ejemplo? Por ejemplo, los desarmes de los equipos de investigación, los despidos en la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, donde había equipos de gente trabajando y aportando diversas cuestiones para los juicios. Había abogados que participaban en los juicios, gran parte de ellos despedidos, había peritos, médicos, psicólogos para participar de las pericias, para revisar a los genocidas, que muchos de ellos hacían trampa en la revisación médica para ir a juicio, fingían, por ejemplo, enfermedades. Eso los despidieron, pero sobre todo documentación y gente, ¿no?, que colaboraban mucho en el aporte estatal a los juicios. Ahora dependemos mucho de las querellas particulares y de los fiscales. Antes estaba Fiscalía, el Estado y las querellas. Ahora el Estado ha quedado reducido a su mínima expresión. ¿Eso quiere decir, cuando vos decís dependemos, quiere decir que tienen que poner guita, por ejemplo? ¿Tienen que poner recursos para que aparezca un perito, para contratar a alguien? Claro, por ejemplo, en el tema peritos hay que contratar peritos o pedirle a médicos o psicólogos o psiquiatras amigos, que por favor, hacelo de onda porque no hay un peso. Por ejemplo, en las investigaciones es donde más duele. ¿Por qué? Porque antes había personal leyendo y revisando los legajos de los militares o los documentos militares para encontrar cosas. Ahora no lo hay. Ahora el juzgado le tiene que pedir el documento y lo tiene que leer el personal del juzgado, que es poco, o lo tenemos que leer nosotros, que somos pocos también. Hablando de esto, de los documentos, hoy hubo un anuncio por parte del gobierno que lo hizo el vocero Manuel Adorni. Perdóname el mal gusto, pero lo compartimos 30 segundos y me decís cuánto hay de verdad o no en esto. Dale, Rod. Hoy, 24 de marzo, se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Como ustedes saben, el gobierno del presidente Milei tiene un compromiso inclaudicable con los derechos humanos. Y contar la historia completa es una tarea crucial en este camino. Por eso, el presidente instruyó la desclasificación total de toda la información y documentación vinculada con el accionar de las Fuerzas Armadas durante el periodo
1983, así como toda otra documentación producida en otro periodo, pero sí relacionada con el accionar de las fuerzas. ¿Qué hay de cierto en esto, Pablo? El tema de la desclasificación de documentos, yo no sé, Adorni es una persona que sabemos si algo no le sobra es inteligencia y si otra cosa no le sobra es ganas de averiguar qué cosa es verdad y qué cosa es mentira. Bueno, esto es una mentira. Desclasificación de documentos, los documentos, todos los archivos del país están abiertos, todos. No hay un solo archivo, ni el más emblemático que es el de la CIDE, al que le hayamos tenido que pedir documentos en estos 22 años de reanudación de los juicios, que se haya negado o que haya dicho no lo entrego. Todos entregaron. Ahora, ¿qué significa desclasificar documentos que tienen que ver con las organizaciones armadas? Y precisamente lo que pide la justicia es eso. Cuando un juez que interviene en lesa humanidad le pide o les pide a determinados archivos documentación sobre un hecho, les pide sobre un hecho en el que participaron organizaciones guerrilleras y de esa documentación se desprende qué hizo el ejército después, ¿no? Por ejemplo, el ataque azul, hechos concretos de las organizaciones armadas. En dictadura, por ejemplo, nosotros pedimos eso, pedimos que, bueno, de los archivos a ver qué hay de un hecho del ERP o de Montoneros. ¿Por qué? Porque a nosotros nos sirvió también para ver qué hicieron después. O sea, investigaron el hecho, se metieron, hicieron inteligencia y después qué hicieron con los que participaron en ese hecho. Así que eso, nada. La calle siempre califica estas cosas como vendehumo, ¿no? O sea, es humo total, no hay nada. Humo absoluto. Porque yo lo que pensé es que por ahí liberaban algún archivo, no sé, irrelevante, algo que no afectara a nadie o... No, uno de los archivos de la dictadura que se pudo preservar algo, o bastante, que es el de la DITBA, la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que está en La Plata. Ese es uno de los archivos más completos que quedaron. Ese archivo se viene pidiendo hace décadas y cuando un militante de los 70 pide de ese archivo, le viene todo lo que tenía la inteligencia de la policía de la provincia sobre él. Estudió en tal lado, su familia en tal lado, vive en tal lado, participó en tal acción, si es que participó en tal acción, y se lo dan al compañero. Y se lo dan también al tribunal cuando lo pide, ¿no? Por ejemplo, hay un juicio, 100 víctimas. Sí. Yo pido en mi ofrecimiento de prueba, pido libre ese oficio a la CIDE, al ejército, a tal lado, para que envíe todo lo que hay sobre los militantes de esa época. Y ahí te envían todo lo que hoy Adorni dijo que van a desclasificar. Eso, bueno, por ignorancia o por pedantería de hoy poder decir algo. Bueno, es que hoy también dieron a conocer este video en el cual yo no me quiero detener demasiado, es el video de Agustín Laje, que de algún modo actualiza lo que la propia dictadura decía para arengar a sus sicarios, a sus patoteros, a los propios milicos que dudaban de la represión. El caso de Humberto Viola, el capitán, víctima de un atentado del ERP, era usado, está documentado esto también en causas, para arengar a los represores. ¿Qué te parece a vos que buscan? ¿Es pura distracción, puro humo, o hay un objetivo de beneficiar concretamente a los genocidas? Tienen el objetivo de, o sea, esto viene de mucho antes, ¿no? Porque muchas de las causas, o algunas de las causas que mencionaron, sobre todo que mencionó Villarroel, efectivamente las iniciaron, ¿no? La más conocida es la de la bomba en la Superintendencia de Seguridad Federal en 1976. Esa causa fue iniciada, hace poco las defensas presentaron un recurso de casación, que la casación tiene que resolver si es un hecho que prescribió o que no prescribió, si es graves violaciones a los derechos humanos o no. Con el anuncio, bueno, lo que dijo Laje, después escuché también que hubo una carta de una de las hijas del capitán Viola diciendo lo que iban a hacer. Digo, lo que buscan es
reabrir esa causa. Ahora, esa causa ya tuvo condenados. Esa causa en la que murió el capitán Viola, murió una hija del capitán Viola, tuvo sentencia y tuvo condenados. Que fueron torturados, que fueron secuestrados, a los cuales lo hicieron confesar bajo tortura, ¿no? Sí, ahora, ella en la carta dice para buscar a los no condenados. ¿Sabrán quiénes son? Bueno, por ahí piden la reapertura de esa causa. Lo que hay que ver es qué les dice la justicia. Tanto en el caso Bomba, Superintendencia de Seguridad Federal, el caso Larrabure, que lo tiene la Corte en este momento, y el caso, pongamos, del capitán Viola, hay que ver si la justicia dice, sí, efectivamente, esto es lesa humanidad o graves violaciones a los derechos humanos y por lo tanto no prescribe. Eso lo va a decir la justicia, porque hoy otra cosa que dijeron es que habían llegado a un acuerdo con la familia Viola para que el gobierno argentino iba a reconocer que eso, que ese hecho es un crimen de lesa humanidad. Bueno, si el gobierno dice eso, el paso siguiente es presentar ese acuerdo en la Comisión Interamericana, a ver si la Comisión Interamericana lo avala, lo homologa, por decir algo, y después presentarse en la justicia para ver si la justicia dice efectivamente esto es un crimen de lesa humanidad. Nosotros creemos que va a decir que no. ¿Por qué? Porque en el caso Larrabure, el juez de instrucción de Rosario dijo esto no es lesa humanidad, la Cámara Federal de Rosario dijo esto no es lesa humanidad y la Cámara Federal de Casación dijo esto no es lesa humanidad. Queda la Corte tiene ese caso Larrabure para definir. Y una cosita de los archivos, sí, quería decir. Sería interesante, ¿no? Porque hay un archivo que nunca apareció, que el ejército contestó, nosotros lo destruimos, en la época en que Viñone dijo que había que destruirlos, año 83, que es el archivo más valioso de la Argentina, el archivo del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército. Si el vocero presidencial o el gobierno saben dónde está ese archivo, si realmente no lo destruyeron, lo guardaron, lo microfilmaron, como se decía, bueno, esa sí sería una tarea interesante para que lo encuentren, ¿no? Siempre hay un mito sobre ese archivo, de que se lo llevaron afuera, de que lo microfilmaron y lo escondieron, pero ese sí es un archivo que oficialmente el ejército dijo, lo destruimos. Le queda tarea para el hogar entonces a Dorni. Pablo, gracias por venir. A ustedes. Quédate porque falta lo más jugoso en términos político-electorales, el análisis de Gaby Vulcano sobre lo que viene en el peronismo hasta octubre. Le faltan un par de piecitas al rompecabezas, Vulcano. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Berco? ¿Quién ordena al peronismo? Es la pregunta que se vienen haciendo hace algunos meses, te diría, los peronistas. Una de las primeras en plantear esta necesidad de poderle poner algún tipo de orden al PJ fue Cristina Kirchner y casi que fue el eslogan de campaña de ella para presidir el partido. Acordate que ahí no estaban todos de acuerdo con que sea ella. Ella se enojó bastante con Axel Kicillof porque no le había brindado su apoyo de manera explícita y los gobernadores, sobre todo con Ricardo Quintela a la cabeza, decían no nos termina de cerrar que sea Cristina Kirchner. Bueno, ahora ella preside el peronismo. La gran discusión es si ella está pudiendo ordenar el partido y si no hay nadie que esté contradiciéndola en esto que ella quiere hacer. Por lo pronto aparece la figura de Axel Kicillof, Ale, donde empieza a verse de manera más clara esta puja que vienen teniendo entre el cristinismo y el sector de Axel Kicillof,
Y lo vimos la semana pasada muy claramente en la legislatura provincial, donde Kicillof quiso dar algún tipo de muestra de autonomía cuando dijo, bueno, vamos a discutir la suspensión de las PASO en la provincia de Buenos Aires. ¿Y qué pasó? ¿Quiénes se ausentaron? ¿La oposición? No. Se ausentó una parte del peronismo, puntualmente aquellos diputados que representan por un lado a la Cámpora y por el otro lado a algunos que no están dentro del peronismo, pero están tratando de intermediar, que son aquellos vinculados al Frente Renovador, partido que preside Sergio Massa. Estaba mirando el programa hace un ratito, le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo. Massa está todo el tiempo presentándose como intermediario. De hecho, Ale se mostró públicamente de nuevo en un acto. Él quiere aparecer, por un lado, como alguien externo al peronismo, pero que quiere mediar en esta interna que se está dando entre Cristina Kirchner y Kicillof. Ya sé, ¿puedo arriesgar a favor de quién? Si querés, dale. Me parece que con el gobernador nunca se llevaron muy bien. Él públicamente dice que tiene buen vínculo, pero tiene mejor relación con Máximo Kirchner, con quien habla de manera bastante seguida. También tiene muy buena relación con Cristina Kirchner. Y sí, en esa especie de equilibrio que trata de hacer Massa para afuera, el gobernador sabe que si tiene que inclinarse para algún lado, Massa va a terminar inclinándose para el lado que están planteando desde el Instituto Patria, y de hecho quedó a la vista en lo que fue este intento de sesión que se hizo la semana que viene, que esta semana van a volver a tratar de ver si pueden llevar adelante esta discusión. Pero no entiendo, espera, porque me estoy mareando. ¿Alguien dentro del peronismo quiere que pierda el peronismo en la provincia este año? No, Ale, nadie quiere que pierda, pero por lo menos dentro del peronismo, pero lo que empiezan a decir es, bueno, ¿cómo es cuál es la mejor estrategia para enfrentar al gobierno de Javier Milei? Y ahí, por un lado, está el planteo de Kicillof, donde dice, primero tengo que suspender las primarias en la provincia de Buenos Aires para después dar otro paso, que es lo que realmente le interesa, que es desdoblar las elecciones provinciales de las nacionales, algo con lo que no está de acuerdo Cristina Kirchner. Y la discusión de fondo de todo esto tiene que ver con cómo se posiciona Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. ¿Quién conduce al peronismo? ¿Quién es el líder político opositor que se va a enfrentar a Axel Kicillof, a Javier Milei? Algo que hay que decir, que Javier Milei cada vez que puede trata de subir al ring a Cristina Kirchner. Hizo un intento con Kicillof cuando pasó todas las inundaciones en Bahía Blanca y dijeron, momentito, en la Casa Rosada, no nos conviene, Axel Kicillof, sigamos con la figura de Cristina Kirchner. Vos sabés, Ale, que, bueno, se da todo el tiempo este intercambio de tweets entre la presidenta y Milei. Sí, a ella la entusiasma mucho, se ve también, sí, la rivalidad. Con esta frase de Che Milei, bueno, sí. Cada vez que pueden se contestan a través de las redes sociales y de alguna manera Kicillof quedó relegado de esta discusión, y es una manera también del gobierno de decir, bueno, hoy por hoy mi contrincante, o a quien yo elijo como contrincante, es a Cristina Kirchner. Obviamente, en ese sentido, Kicillof no está de acuerdo, cree que su momento de empezar a construirse como líder político es este año. Ahí es donde desde el Frente Renovador y desde el cristinismo dicen, bueno, en realidad nosotros lo que queremos es preservar a Kicillof y queremos que espere al 2027, porque si no le va a pasar algo similar a lo que les pasaron algunos otros dirigentes. Obviamente aparece la figura de Horacio Rodríguez Larreta, donde dice se anticipó demasiado a empezar a hacer campaña y le terminó yendo mal. Claro, le quedó el mote de precoz a Larreta ante toda la política, no solo ante el PRO. Pero, claro, lo de Kicillof, de todas maneras, no va a ser una candidatura este año, ¿no?
no va a ser una candidatura este año, pero sí quiere empezar a dar algunas señales de autonomía. Y en ese sentido, empezar a mostrar que el espacio que él espera liderar, y hasta el momento lo que dicen es el peronismo como espacio, y esto lo pondría entre signos de interrogación porque hay que ver cómo llega el peronismo a 2027, que todavía falta mucho, pero sí lo que dice Kicillof es querer empezar a mostrar esta autonomía frente a la figura de Cristina Kirchner, porque lo que evalúan de alguna manera cerca del gobernador es que no hay posibilidad de que Kicillof emerja como el principal líder de la oposición con la sombra de Cristina Kirchner. Y ahí obviamente lo que te dicen desde el lado de Cristina, desde la expresidenta, es que eso no les gusta. Te lo digo de manera suave para no decir algunas de las etiquetas que le ponen al gobernador. Ale, por eso es tan importante lo que tiene que ver con cuál va a ser la estrategia electoral que se van a dar este año en la provincia de Buenos Aires, si van a ir juntos con lo que va a ser la elección nacional o no, porque de ahí también vamos a ver cómo se define o cómo se perfila lo que va a ser esta idea de tratar de hacer resurgir al peronismo. Y ahí va a ser central también la figura del resto de los gobernadores, donde muchos están diciendo, bueno, hay que tratar de que el resto de los gobernadores peronistas tengan algún tipo de peso en esta discusión. Te diría que muchos de ellos no tienen mucha simpatía por Cristina Kirchner, sobre todo dos de los gobernadores que se muestran muy cercanos al gobierno, que son Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil. En el caso de Ricardo Quintela trata de mostrarse un poco más con cierto equilibrio, vamos a decir, de Kicillof y de Cristina Kirchner. Y la otra gran pregunta que se empiezan a hacer es cómo va a llegar el oficialismo a la provincia de Buenos Aires, porque de alguna manera la suerte del peronismo también se va a definir por qué es lo que pase del otro lado. Y en el oficialismo están diciendo, bueno, vamos a ver si cerramos un acuerdo o no cerramos un acuerdo con el PRO. Trataron de mostrar algún tipo de cercanía la semana pasada en una reunión que tuvo el presidente de la Nación con dos diputados muy importantes del PRO, como son Diego Santilli y Cristian Ritondo. Sí, que parece que inicialmente no era con él la reunión, ¿no? Inicialmente no era con él, se sorprendieron, lo que dicen es que se sorprendieron. También esa reunión supuestamente fue una reunión acordada con Mauricio Macri, o por lo menos Mauricio Macri le habría dado el visto bueno. Él se encargó mucho de decirlo hace unos días. Ah, ok. Porque si él también se había sorprendido, muy al tanto no estaba. Yo te digo, Ale, que en realidad, en el momento, esa foto sorprendió cerca de Mauricio Macri. Es que yo lo vi a Macri en Expoagro decir que el acuerdo con el fondo, el préstamo al fondo por decreto, era débil institucionalmente. Y al día siguiente vi a todos los diputados del PRO votar a favor. Así que no sé hasta qué punto le responden. Sí, ahí el tema es, bueno, ¿cuánto puede negociar Macri? Porque en la ciudad de Buenos Aires van a ir separados, La Libertad Avanza y el PRO, pero en la provincia de Buenos Aires tiene una cartita para jugar Macri. ¿Cuál es? Le dice, che, si nosotros no vamos juntos en la provincia de Buenos Aires, no hay chance de que ustedes ganen, porque por lo menos 8 puntos nos podemos llegar a llevar, según algunas encuestas que están manejando en el PRO. Y entonces ahí La Libertad Avanza dice, bueno, una cosa es la ciudad de Buenos Aires y otra cosa claramente es la provincia de Buenos Aires, donde el peronismo está muy fuerte y donde además sale... Nunca perdió. No perdió ni en la presidencial que ganó Milei. Exactamente, nunca perdió, pero además, excepto lo que fue en su momento, bueno, cuando ganó María Eugenia Vidal, pero en lo que... Sí, claro, pero digo, en la que ganó Milei, no ganó en la provincia. Exactamente, pero además, empiezan a evaluar en La Libertad Avanza, no hay chance de ganar en la provincia de Buenos Aires, no solamente sin el PRO, sino sin una pata peronista. ¿Y de dónde sacan esa pata peronista? Uy, no me asustes. Bueno, lo tienen a Sebastián Pareja, que es presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, es armador, es alguien muy cercano a Karina Milei. Prácticamente ignoto. Pero además,
pueden sacar esa pata peronista del PRO. No, bueno, pero estos no son más. Bueno, no Gaby, son más peronistas, No pero... jodamos. ¿Hace no. cuánto? Bueno, hace mucho tiempo, desde el momento que decidieron formar parte del PRO, pero en el PRO siguen diciendo, bueno, justamente nosotros tenemos una patita peronista, si querés te lo hago en diminutivo, te lo digo en diminutivo, que es a Santilli y a Ritondo. Santilli te diría que ya está decidido a dar el salto, en el caso de Ritondo está un poco más dubitativo respecto a qué hacer, trata de no romper con Mauricio Macri, trata de decir, bueno, vamos a ver qué hacemos. Evaluando las propiedades del asunto. Bueno, ¿no? Pero mientras tanto, además de eso, Ale, está tratando de ver qué puede negociar en la provincia de Buenos Aires. Y saben que ahí tienen una chance mucho mayor que en otros distritos, porque como te decía, el kirchnerismo, el peronismo, está también mirando cómo se va a manejar, qué estrategia va a llevar adelante La Libertad Avanza. Todavía no hay nada cerrado y uno de alguna manera sabe que su suerte está atada a lo que haga el otro. Hoy por hoy el peronismo se muestra fuerte siempre y cuando no se divida. Y esto lo saben dentro del peronismo, del sector que encabeza Axel Kicillof, del sector que preside Cristina Kirchner y también del lado de la Casa Rosada. Todos tienen en claro que si el peronismo se divide en la provincia de Buenos Aires, las chances de La Libertad Avanza obviamente son muchísimo mayores para quedarse con el principal distrito electoral del país. Es Gaby Vulcano, como siempre, con información de primera mano y un análisis respecto de esto que convendría atender de cara a una campaña que asoma tensa. Les agradezco por haberse quedado hasta esta hora con nosotros. Los esperamos nuevamente y las esperamos el próximo lunes a las 11. Y gracias, como dice el gato, siempre quise decir esto, por habernos ayudado a liderar la realidad. Otro lunes aquí en C5. Chau.